Gloria a Dios. Gloria a Jesús. El Rey de Gloria vive para siempre. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, amado amigo que está conectado por Facebook. Soy el hermano José Martín, fundador del Ministerio Cristo Viene. Que Dios te bendiga en esta tarde maravillosa que el Señor nos ha dado. Me conecto para darte una palabra en el nombre del Señor y que esta palabra sea de bendición para tu vida. Quiero decirte que el Evangelio de Cristo es lo más grande y lo más hermoso que podamos recibir de Dios, porque a través del Evangelio Dios nos muestra su amor y su misericordia. No hay amor más grande que nosotros podamos recibir en esta vida que el amor de Dios. El amor de Dios es un amor ágape, un amor incomparable. Un amor tan grande que a Él no le dolió entregar a su único Hijo para que usted y yo tuviésemos vida eterna. Nosotros ya estamos destinados a la perdición, a una condenación eterna. Pero Dios en su amor y su misericordia, Él siempre amó su creación y la humanidad. Entonces Él decidió enviar a Jesucristo para traer la buena nueva de salvación, para que usted y yo tuviésemos vida en abundancia. Yo te insto en el amor de Cristo que a través de este directo usted, hermano, aproveche y escuche la palabra que el Señor trae para usted en esta tarde, porque es una palabra de mucha bendición, es una palabra que te va a traer mucha victoria para tu vida. Si tú estás pasando por un momento difícil, un momento de lucha, un momento de prueba, créeme que el Señor Jesucristo te va a dar la victoria a través de esta palabra. El Señor Jesús, Él lo prometió. Él lo prometió y Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor prometió estar con nosotros. Él prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin. Así que nosotros no tenemos que temer, aunque seamos una manada pequeña. Sabemos que los que están con nosotros son más que los que están con el mundo. Por eso, hermano, yo te invito en el amor de Dios que recuerdes la palabra del Señor Jesucristo, que Él viene pronto. Que Él viene pronto y Él no retarda su promesa. El Señor Jesucristo quiere que usted y yo seamos salvos. El Señor Jesucristo quiere que usted y yo procedamos al arrepentimiento y que ninguno de ellos se pierda. Por eso yo te insto en el amor del Señor Jesucristo que te preocupes por buscar al Señor, porque hay dos cosas que no sabemos: cuándo el Señor va a venir o cuándo la muerte va a llegar a ti y te va a llamar. Nadie sabe cuándo la muerte llega. Ella llega cuando usted menos lo espera. Tal vez usted puede estar comiendo, puede estar lo más tranquilo o tranquila ahí en su casa y le cae un desmayo y se le paró el corazón. Es algo difícil, algo muy delicado. Por eso yo le insto en el amor del Señor Jesucristo que te preocupes por tu salvación, preocúpate por buscar al Señor. Tú que estás desanimado, te has angustiado, te has debilitado por ciertas cosas, por las pruebas y luchas que estás pasando en tu vida espiritual, yo te insto en el amor de Dios que te esfuerce, dobla rodilla. Dice la palabra del Señor que cuando uno está triste, que ore al Señor, y que cuando está alegre, que cante alabanzas. Mi consejo es que si estás pasando lucha, si estás pasando por diferentes pruebas, mi consejo es que vayas a tu cuarto, dobles rodillas y ores al Señor, y Él confortará tu corazón, Él te consolará, Él te hablará, Él llenará tu vida de aquel vacío que tú estás sintiendo en este momento. Él llenará ese vacío, porque nadie más puede llenar ese vacío más que el Señor. Él prometió estar con nosotros todos los días, y yo lo creo así. Yo tengo esa fe que el Señor Jesucristo está con usted, está conmigo, usted que ha recibido al Señor. Pero el Señor no se agrada de aquel que se aparta, de aquel que retrocede del camino a lo que fue llamado Él. El Señor no se agrada de aquel que conoció la verdad y después se apartó de la verdad. Dios quiere que usted y yo perseveremos, que veamos firme, fijo nuestros ojos, nuestra mirada en Cristo Jesús, el que nos llamó, porque Él es fiel para ayudarnos para llegar a la meta final. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, aleluya, en Mateo 24:42,
Por lo tanto, manténganse despiertos, dice, porque no saben el día en que el Señor vendrá. Oiga lo que dice el Señor en Mateo 24, 42, que a la hora que nosotros no pensemos, el Señor aparecerá, dice, ¿para qué? Para llevar a su pueblo. El Señor no viene a la tierra, como muchos creen que el Señor viene aquí a la tierra y va a poner su reino inmediatamente que Él venga. No, el Señor Jesucristo, Él viene, pero Él no se encuentra en las nubes para llevarnos juntamente con Él. El Señor dice, yo me voy, dice, y voy a regresar, y enviaré a mis ángeles, dice, para que los reúnan a todos ustedes en los cuatro extremos de la tierra. Yo voy a dar una orden, dice el Señor, para que mis ángeles vayan y recojan a mi pueblo, para que se encuentren conmigo en las nubes, para que vayan a vivir donde vive mi Padre eterno, para que vivan conmigo. Esa fue la promesa del Señor Jesucristo. Después el Señor regresa así a la tierra directamente. ¿Para qué? Porque el Señor viene como juez. El Señor viene con juicios como juez aquí a la tierra. Pero usted y yo tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para el arrebatamiento de la iglesia. Muchos hoy en día están negando el arrebatamiento del Señor. Inclusive predicadores he escuchado yo por muchas redes sociales que niegan la venida de Cristo Jesús. Dicen que el Señor nunca va a venir, o que el acontecimiento del arrebatamiento del pueblo de Dios es falso, que es algo falso. Pero no es así. El Señor lo dijo. Yo voy, dice el Señor, yo voy y prepararé lugar para vosotros. Si no fuera así, ya yo lo hubiera dicho, dice el Señor. Voy pues a mi Padre y preparar una morada para cada uno de ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Si no fuera así, dice el Señor, yo ya lo hubiera dicho. Pero ahora os digo y ya lo sabéis, dice el Señor. No dejes que nadie te robe la bendición, que nadie te robe la fe, que nadie te robe esa esperanza. Porque con esperanza que nosotros esperamos al Señor ahora, es con esperanza que los apóstoles antiguos esperaron al Señor Jesucristo. Pedro, Pablo, Juan, Bernabé, Andrés, Esteban, todos esos hermanos esperaron al Señor y predicaron acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y usted no puede, hermano, no puede perder esa bendición, porque el Señor viene pronto. El diablo trata de poner al pueblo desanimado. El diablo trata de que el hermano o la hermana ya no crea en esperanza de esa palabra que el Señor prometió hace 2000 años. El Señor, Él dijo que Él vendría y Él no falla. Él dice, yo voy a venir, dice el Señor, yo voy a venir. Es necesario que usted y yo estemos firmes, que estemos preparados. No ponga la mirada en el hombre, porque el hombre siempre va a fallar. No ponga la mirada en la mujer, ponga la mirada en el Señor Jesucristo, en aquel que te llamó. Porque Dios no le va a pedir cuenta al pastor, sino que te va a pedir cuenta a ti de lo que hiciste como hijo de Dios, como hija de Dios. Y el Señor no se agrada de aquel que retrocede. No se agrada, porque los incrédulos son los que no creen en el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Oiga lo que dice el Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seremos arrebatados junto con ellos en las nubes al encuentro al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Vea que el Señor viene, lo mismo que Él dijo que enviaría a sus ángeles para recogernos, también lo dice el apóstol en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Amén. El Señor lo dijo. El Señor dijo que enviaría a sus ángeles a levantarte a ti y a mí, aquel que esté preparado, aquel que esté firme, aquel que esté luchando, aquel que esté perseverando y no se aparta de la verdad de Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Mateo 24, 40? Y si estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. ¿Qué lo quiere decir con esto, hermano? Que no todos vamos a estar preparados cuando el Señor venga a traer a su iglesia. No todos vamos a estar preparados.
podrán estar dos pastores, podrán estar dos ministros de Dios, podrán estar dos siervos, dos siervas de Dios en un lugar, pero uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual, descuidamos la importancia de cuidar nuestra vida espiritual en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la calle, donde sea que andamos, descuidamos esa vida espiritual que el Señor ha puesto en nuestra vida. El Señor dijo: no contristéis el Espíritu Santo, por el cual vosotros fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Nosotros no podemos, hermano, contristar al Espíritu Santo metiéndonos en cosas que a Dios no le agrada. Por eso, hermano, yo te digo en el amor de Dios, esfuérzate y sé valiente. En medio de la lucha, en medio de la prueba, sigue adelante, no desmaye, porque el Señor es fiel, Dios es fiel. Si has caído, si has fallado, levántate, porque Él te perdona. Porque el único que acusa al pueblo de Dios se llama Satanás. El único que acusa al Hijo de Dios es Satanás. Pero ¿sabe por qué el diablo usa esa artimaña de acusarte? Para desanimarte y apartarte del camino de Dios. El diablo hace que tú falles, que tú caigas. ¿Sabe para qué? Para que tú te apartes de Dios y ya pierdas la esperanza de esa salvación. Pero te tengo noticia. Dice el Señor Jesucristo, a quien Él llamó, también justificó. Y a esto que también justificó, también glorificará en el día postrero. Dios te ha llamado como un precioso tesoro para Él. Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que tú desmayes. Él no quiere, gloria a Dios, que tú te debilites en la fe. Gloria a Dios, la gloria es para el Rey de Gloria. La gloria es para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo te ha convocado en esta tarde para que escuche palabra de Dios. Y esta palabra es para que tú te llenes del Señor Jesucristo, y si estás debilitado en la fe, que en esta tarde te fortalezcas a través de la palabra, porque sabemos que el Señor Jesucristo está a las puertas. Sabemos que el Señor Jesús está regresando. Él lo dice en su palabra, que Él vendrá, dice, gloria a Dios, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice el Señor. Y luego los que hayamos quedado vivos, dice, seremos levantados por el Señor. Gloria a Dios, aquellos que hemos permanecido en la verdad y no nos hemos apartado de esa verdad, dice que seremos levantados juntamente con el Señor para ser arrebatados y llevados a las nubes y encontrarlo con el Señor Jesucristo. Yo te digo que la doctrina del arrebatamiento es una doctrina cristocéntrica, es una doctrina verdadera, una doctrina que no se puede, hermano, quitar. El mismo Señor dijo, de aquí yo me voy, dice, y prepararé lugar para vosotros, para que donde yo estoy también vosotros estéis conmigo. Voy pues y prepararé lugar para cada uno de vosotros, dice el Señor. Ahora lo digo y ya lo sabéis, dice el Señor. Voy y preparo lugar. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice que el Señor con voz de trompeta enviará a sus ángeles para levantar a su pueblo. ¿Para qué? Para encontrarnos con Él allá en las nubes, a recibir al Señor y luego irnos con Él para encontrarnos allá con el Padre y morar en las moradas celestiales. Si tú estás débil, si estás desanimado,
En el nombre del Señor Jesús te insto que te fortalezcas en el Señor, leyendo la palabra, santificándote, buscando el rostro de Dios en oración, buscando el rostro de Dios en vigilia, buscando el rostro de Dios en ayuno, en santificación, santificar tus labios, santificar tu mente y tu corazón, porque el Señor está a las puertas. El Señor Jesucristo, Él no quiere que tú te pierdas, ni que yo me pierda. Él quiere que todos procedamos a ser salvos, tanto para aquel que no ha conocido al Señor como para el que conoce. Pero hermanos, yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, si te has desanimado por causa de las luchas, por causa de las pruebas, levántate, que el Señor es fiel para fortalecerse. ¿Sabe por qué el Señor dice? Diga el débil, fuerte soy. Y tú eres fuerte en el Señor. Como hombre eres débil, pero eres fuerte en el Señor, porque Dios lo prometió. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. No temáis, si yo he vencido al mundo, también ustedes vencerán al mundo, dice el Señor. Por eso yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, levántate, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Cristo viene pronto, Cristo está regresando y Él no quiere que tú te pierdas. El Señor quiere que usted y yo seamos salvos. El Señor quiere que nosotros, hermanos, busquemos aquello que Él tiene preparado para nosotros en los cielos, porque ciertamente el apóstol dice, sin duda no trajimos nada en esta tierra, tampoco nos llevaremos nada. Usted y yo somos peregrinos en esta tierra. Somos personas, hermanos, que estamos aquí por un tiempo, pero no pertenecemos a este mundo. Como lo dijo Jesús, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuese de este mundo, los que me sirven a mí hubieran peleado por mí y me hubieran librado de esta hora de la muerte. Pero el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. De igual manera te digo a ti, hermano, hermano y hermana, que tu reino tampoco es de este mundo. Tu vida no pertenece a este mundo. Eres peregrino, eres pasajero. Por tanto te insto en el nombre del Señor. Busca al Señor Jesucristo. Búscalo, porque el tiempo está cerca, el tiempo se ha cortado. Ya su venida está cerca. Ya las cosas se están cumpliendo. Todo lo que Él dijo que iba a pasar en la tierra ya está pasando. Aún más de lo que Él dijo. La ciencia se ha aumentado. Han venido pestes, hambre, miseria, terremoto. Ha venido de todo en este mundo. Y yo te digo en el nombre del Señor Jesús, no hagas tesoro en la tierra, sino haz tesoro en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen, dice el Señor. Allá en el cielo, hermano, usted no tendrá necesidad de nada, porque Dios le va a dar todo lo que usted necesita. Yo te digo en el amor de Dios, dice el Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque el mismo del Señor descenderá, dice, del cielo con voz de mando, con voz de trompeta, y enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás preparado para recibir al Señor Jesucristo? ¿Estás preparado para cuando el Señor envíe a levantar a su iglesia? ¿Estás preparado para partir con el Señor Jesucristo? Porque yo te digo una cosa, hermano, ser cristiano no solo es decir, soy cristiano del diente al labio. Ser cristiano es también vivir como el Señor manda vivir, como un verdadero cristiano. Yo no puedo pretender ser un hijo de Dios y hacer lo malo delante de Dios, ante las espaldas del pastor, ante la espalda de la hermana, detrás del ministro. Porque yo te digo que los ojos de Dios están en todo lugar, y todo lo que tú hagas o todo lo que yo haga, el Señor lo ve desde los cielos, y Dios no puede ser burlado. Dios no será burlado. Lo que usted siembra, eso va a recoger en el día postrero. Y Dios no dará por inocente al culpable, dice el Señor. He aquí todas las almas son mías, dice el Señor. Y el alma que pecare, esa alma morirá, dice el Señor. Yo te invito en el nombre del Señor Jesús que te esfuerce, que seas valiente. Busca al Señor Jesús, porque su venida está cerca. Su venida está a las puertas. En este mundo no te vas a llevar nada. No atesores para este mundo, porque este mundo es pasajero. Mejor atesora para el cielo, para tener una vida eterna, una vida que el Señor prometió. Yo quiero que tú y yo estemos preparados para partir con nuestro Señor Jesucristo allá en las nubes y recibir al Señor de gloria, donde estaremos con Él por los siglos de los siglos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dice el Señor, no temáis, manada pequeña, porque más son los que están con vosotros que los que están en el mundo. Y también dijo el Señor y prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si yo he vencido al mundo, también ustedes van a vencer en mi nombre.
Yo te digo, las luchas y las pruebas lo debilitan a uno. La lucha y las pruebas a veces te debilitan tu fe. Pero yo te digo en esta tarde, levántate y sé fuerte y valiente. Levántate como un soldado, como un guerrero de Dios. Y sigue adelante renunciando a los deseos del mundo. Renuncia a las actividades del mundo y participa como un hijo de Dios. Ve, congrega a la iglesia. Ve, escucha palabra de Dios. Ve, escucha el mensaje de Dios. Porque el Señor está cerca. El Señor está a las puertas. El Señor, hermano, está viniendo. Y Él quiere que usted y yo estemos preparados. Gloria a Dios. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios, dice el Señor, y con la mente despejada. Nosotros los hijos de Dios, hermano, tenemos que vigilar. Porque no sabemos cuándo el Señor está regresando. El Señor no sabe. El Señor sabe cuándo Él viene, hermano. Y usted no sabe cuándo Él regresa. Usted no sabe cuándo el Señor regresa. Gloria a Dios. A veces decimos nosotros, hacemos proyectos en nuestra vida. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Vamos a hacer una empresa, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer esto. Pero hermano, usted no cuente con el día de mañana. Usted tiene que contar con el día de hoy de buscar de Dios. Porque a la hora que usted no piense, el Señor regresará. Amén. El Señor convidó a muchos de sus siervos a venir a la boda del Cordero, y muchos pusieron pretextos delante de Dios y decía: Señor, dile a mi Señor que luego voy porque debo atender mis negocios. Y otro también le dijo a los siervos del Señor: dile a mi Señor que pronto voy a la boda, deja que atienda mi hacienda. Hermano, nos olvidamos que el que nos está convidando a la boda del Cordero se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Olvidamos que el que nos está convidando fue el que creó todas las cosas, las que sus ojos ven. Él mismo creó todas las cosas y Él mismo te está convidando. Pero muchas veces nosotros, hermano, ponemos los ojos en las cosas del mundo, hermano. Nos dejamos enredar por el diablo. Descuidamos el llamado que Dios nos hizo. Descuidamos para qué Dios nos eligió. Por eso, hermano, yo te insto en el amor de Dios. Esfuérzate y sé valiente. El Señor dice en Apocalipsis 22:12: he aquí, dice el Señor, yo vengo pronto y traigo mi recompensa para dar a cada uno según sea sus obras. El Señor viene pronto y el Señor va a recompensar a cada uno según sus obras. Por eso, hermano, yo le digo en el amor de Cristo Jesús, el Señor quiere que tú te prepares. Si estás apartado, debilitado, busca al Señor. Busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Busca al Señor porque el Señor Jesucristo está a la puerta. Y Él quiere que tu alma sea salva. Usted sabe cuántas almas se pierden cada minuto. Usted sabe cuántas personas se pierden por minuto y por segundo. Se pierden miles y decenas de miles de personas cada minuto que pasa. Y usted puede ser una de esas almas que se vaya al infierno, porque la muerte llega a la hora que usted menos piensa. Yo recuerdo que yo a un hermano predicando le dije: hermano, no te apartes del Señor, porque el diablo está esperando que tú te descarrees y te apartes de Dios para quitarte la vida. ¿Y qué, hermano? ¿Cuál fue la sorpresa? No pasó ni un año después de esa palabra y una persona que conocía a ese hermano me dijo: el hermano tal, el hermano que usted conocía, este hermano perdió la vida hace una semana. Ese hermano le dio un infarto, el corazón se le paró. Una persona joven, llena de vida, que se le habló de la palabra y se le dijo que no se apartara de Dios, perdió la vida se le fue en un instante. Por eso no hagamos planes en esta vida. Los planes más perfectos que usted puede hacer en su vida es servir a Dios. Está bien que quiera hacer negocios, está bien que quiera ahorrar dinero, está bien que quiera hacer las cosas que quiere, pero también lo más importante es que usted busque de Dios, que se llene de Dios, porque a la hora que usted no piense, el Señor va a venir. Y no ponga su corazón en las cosas de este mundo, porque todas son pasajeras. Todas son pasajeras, pero aquel que permanece en el Señor va a permanecer para siempre. Yo he aprendido a vivir, hermano, en la bendición. He aprendido a vivir en la pobreza. He aprendido a vivir en la abundancia. He visto de todo en mi vida, en la enfermedad, en la sanidad y todo. Pero a mí, nadie me aparta del amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo entregué mi vida a Jesús, fue para seguirle toda mi vida. El día que entregué mi vida a Jesús, fue para servirle a Él.
Y usted si tiene un llamado de Dios. Usted se ha preguntado si tiene un llamado de Dios. Usted se ha preguntado si el Señor lo ha elegido para que usted lleve las nuevas de salvación a otras almas y puedan ser salvas a través de la predicación suya. Pero usted se ha negado al Señor. Usted se ha negado a hablar en el nombre del Señor. Le da vergüenza hablar de Cristo. Le da vergüenza pararse en una plaza, en un parque, predicar el Evangelio, sabiendo que el Señor te llamó. Hermano, es lamentable. Gloria a Dios que hay pastores que convocan al pueblo ir a evangelizar a los parques, a buscar las almas, a los hospitales, a la cárcel. Y muchos hermanos no se comprometen porque les da pena. Y otros porque dicen que no tienen tiempo para hacer esas cosas. Tienen que atender sus asuntos personales. Hermano, es difícil, hermano, saber que el pueblo de Dios está durmiendo y no quiere hacer nada para el Señor. Yo te invito en el amor de Dios que te prepares porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto y Él, hermano, viene en las nubes, dice el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 10, del versículo 11. Dice así el Señor: y ellos se quedaron viendo fijamente, dice, al cielo, mientras Él se alejaba. De repente se les acercaron dos hombres vestidos de blanco y le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí vosotros mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo entre vosotros, de la misma forma que fue tomado, así también regresará. Dijeron los ángeles a estos apóstoles y a estos hermanos que están reunidos en la ascensión del Señor Jesucristo. Déjeme decirte que la doctrina del arrebatamiento es algo real. Es algo que va a acontecer. Aunque muchos niegan el arrebatamiento de la iglesia, es algo que va a acontecer muy pronto. Es algo que aún predicadores están negando, pero es algo que va a acontecer, es algo inevitable. Y será como una bomba de tiempo esa noticia. Cuando digan en la noticia se perdió, gloria a Dios, el hermano, la hermana del barrio. Se perdió aquel que estaba trabajando en el mercado, aquel que estaba trabajando en aquella fábrica. Ya se perdieron. Y comienza la noticia a decir que se han perdido miles y miles de personas en todos los países de la tierra. Hermano, qué lamentable que usted escuche esa noticia y escuche que usted se quedó y no se fue con el Señor solo por amar las cosas del mundo y no querer renunciar a ellas. Es lamentable, hermano, oír que en la noticia digan que muchos, decenas de miles de aleluyos se fueron con Cristo. Y usted, por haberle hecho caso a ese pastor que dijo que el arrebatamiento no era verdad, usted se haya quedado por haber creído la doctrina de demonios. El Señor Jesucristo le dijo: aquí yo me voy y voy a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué? El Señor dijo: yo voy a enviar a mis ángeles. Gloria a Dios. Yo enviaré a mis ángeles a levantar a mis escogidos. ¿Y cuáles son los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios no es aquel que pega grito en la iglesia, no es aquel que habla en lengua, no es aquel que ora por revelación. El Hijo de Dios no es aquel que profetiza. El Hijo de Dios es aquel que vive la palabra como está escrita. El Hijo de Dios es aquel que ama a su hermano. Es aquel que perdona a aquel que le ofendió. El Hijo de Dios es aquel que comparte su pan con su hermano. El Hijo de Dios es aquel que comparte su vestidura con el que no tiene. El Hijo de Dios es aquel que no hace burla del pobre. El Hijo de Dios es aquel que no afrenta al pobre, sino que le ayuda. Porque muchos creen que, gloria a Dios, que ser hijo de Dios es solo es predicar. Muchos creen que ser hijo de Dios es solo anunciar, solo orar por los enfermos o solo profetizar. Hijo de Dios también es que tenemos que hacer obras de arrepentimiento, obras que demuestren que somos hijos de Dios. Dice que las obras que nosotros hagamos dan testimonio que somos hijos de Dios. Pero muchos nos negamos a ayudar, muchos cerramos nuestro corazón, muchos juzgamos al pobre y no queremos ayudarle. Pero el Señor lo dijo, hermano, gloria a Dios. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablamos lengua extraña, en tu nombre profetizamos, Señor, y en las plazas predicamos tu evangelio. Y el Señor les responderá: apartados de mí, malditos hacedores de maldad, no los conozco a ustedes. No les conozco, dice el Señor. Y muchas iglesias están así, hermano, que los hermanos se preocupan, gloria a Dios, aleluya, por hacer esas cosas, pero han dejado lo importante: la misericordia y el amor de Dios hacia el prójimo. El amor al prójimo se tiene que demostrar con obras también, porque el apóstol Santiago dijo que la obra sin fe, la fe sin obra es muerte en sí misma. Así como tu cuerpo necesita un espíritu para vivir, también la fe también necesita obra para que esa fe sea eficaz delante de Dios. Usted y yo, hermano, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos que ayudar en esta época. Hay muchas personas que no tienen que comer.
Hay muchas personas que en esta época no tienen nada y usted tiene y sobreabunda. Y usted dice que Dios le bendice, pero no comparte esa abundancia con el que no tiene. Ahí donde el Señor dice: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, no los conozco, porque yo tuve hambre y no me lo diste. Y tú le vas a preguntar al Señor Jesús: Señor, ¿cuándo yo te vi con hambre y no te di de comer? Y el Señor le va a decir a usted en su cara: usted no lo hizo con el vecino, usted no lo hizo con aquel que necesitó, por cuanto no lo hizo con él, tampoco lo hizo conmigo. Por eso, hermano, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dice el Señor. Nosotros, los hijos de Dios, es cierto, debemos predicar, debemos orar por los enfermos, es cierto, pero también tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento, demostrar las obras de Dios, demostrar que somos hijos de Dios, somos hijos de luz y debemos de alumbrar para que el mundo glorifique el nombre de Dios. El Señor está a las puertas, dice. El Señor está a las puertas, dice el Señor. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor, a pagar a cada uno según sea sus obras. Porque el Señor dice que viene a pagar según sus obras. Porque es necesario que usted y yo demostremos que somos hijos de Dios. Aquellas personas antiguas que siguieron a Jesús compartían el pan uno con el otro. Dice que la iglesia tenía todas las cosas en común. Dice que el que no tenía una túnica le daba al otro. El que no tenía calzado le daba al otro. La iglesia, hermano, tenía todo en común. Y nadie le hacía falta nada porque la iglesia era unida. Pero oye, hermano, hoy llega una persona andrajosa a la iglesia, a la puerta. Llega una persona mal vestida y el pastor le hace menosprecio. El ministro le hace menosprecio solo por verla mal vestida, porque lo ve mal peinado, porque es una persona humilde, gloria a Dios, de apariencia. Se le rechaza. Pero si llega una persona, dice, con ropa semblante, con anillo de oro, a esta persona la va y le dice: manda a un siervo, gloria, a un mujer que lo lleve a un asiento. Pero al otro lo rechaza, lo pone afuera. Ese no es el evangelio de Dios. ¿Acaso no dice el evangelio de Cristo que el evangelio de Cristo fue dado a los pobres? El evangelio de los pobres, dice el Señor. El evangelio de los humildes. El reino de Dios es de los humildes. Usted como cristiano, si Dios le ha prosperado y le ha bendecido, no rechace a su hermano que es pobre. Ayúdele, bendígalo, ámelo con el corazón. Porque así como usted ame a su prójimo, así usted va a demostrar el amor que tiene a Dios. Porque si usted no demuestra ese amor a su prójimo, usted no puede decirme que ama a Dios. Porque el verdadero amor de Dios procede de su espíritu, de los frutos de Dios, que es amor, templanza, cariño, perdón. Nosotros, los hijos de Dios, debemos estar apercibidos y preparados, sabiendo que el Señor nos va a pedir todas estas cosas. Hermano, tengo yo 25 años de conocer al Señor Jesucristo. He tenido lucha, he tenido pruebas, pero tengo que seguir adelante, porque fiel es el que me llamó. Yo te invito en el amor de Cristo, que tú también no desmayes. Y si has caído, levántate. Levántate, porque yo te digo, si eres un hijo de Dios, nadie puede acusarte, nadie puede condenarte, ni el mismo diablo. Si has caído, levántate, que el Señor puede restaurarte. El Señor puede levantarte, el Señor puede restituir tu vida, el Señor puede hacerlo. Él puede restaurar tu vida espiritual. El Señor puede hacerlo. Tú solo tienes que ir humillado delante de Dios, doblar rodilla en tu cuarto y decirle: Señor, he aquí, Señor, he pecado contra ti, perdóname, levántate, restaura mi vida espiritual, que yo me quiero ir contigo. Tiene que haber ese deseo en tu corazón de que servir a Dios. Tiene que haber ese deseo en tu corazón de querer amar la obra de Dios, buscar las almas perdidas. ¿Sabes una cosa? Una vez el Señor me dijo: siervo, me dice, me lamento en mi pueblo y mi siervo y mi sierva que se han apartado de mis caminos. Muchos yo les di ministerio, a muchos les di talento para que vayan a predicar, para que oren por los enfermos en los hospitales. A muchos les he dado talento, dice el Señor, para que lleven una palabra a aquel que está triste, angustiado en su casa. Pero muchos están descarriados, se han apartado de mí por amar las cosas del mundo. Y yo voy a pedir cuenta a cada uno de ellos, dice el Señor. Por causa de ellos muchos se están perdiendo. Usted sabe cuántas almas se pierden cada segundo, cada minuto. Se pierden 10,000 almas, 1,000 almas, 10,000, 11,000. Cuando tú tienes un llamado a Dios, un ministerio, y te rehusas a servir a Dios, no esperes que tu pastor te llame para ir a evangelizar.
Ve donde tu pastor y dile: pastor, el Señor ha puesto en mi corazón un deseo de ir a evangelizar a los parques, buscar las almas en los hospitales. Autoríceme, deme la bendición, ore por mí y yo voy a hacer la obra de Dios. Porque a eso nos llamó el Señor, a servir, no para ser servido. Si usted cree que Dios lo llamó para que usted fuese servido, está equivocado. El Señor te llamó para que tú sirvas, no para ser servido. Yo le doy ejemplo, dice el Señor. He aquí, dice el Señor, yo reparto el pan a vosotros. He aquí, yo le he dado ejemplo a ustedes, dice el Señor, que vengo a servir. Yo les he limpiado el calzado. Yo le he lavado los pies, dice el Señor. Yo le he dado ejemplo que vine a servir. También ustedes tienen que servir si son mis hijos, dice el Señor. Y yo te digo, en el nombre del Señor Jesús, si alguien te ha ofendido, si hay algo en tu corazón que no permite que tú llegues a la presencia de Dios el día que Él te llame, si hay rencor, si hay odio, arráncalo de tu corazón, no le dé lugar al diablo. Por más mal que te haya hecho el prójimo, perdónalo y saca de tu corazón eso, sácalo de tu corazón. Recuerda las palabras del diácono Esteban a la hora de su muerte, cuando fue matado a pedradas por anunciar el evangelio de Cristo. ¿Sabe qué dijo el Esteban, el diácono Esteban? Mirando a los cielos, dice que vio el cielo abierto y vio a Dios y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Y él dijo: Señor, no le tome en cuenta este pecado, perdónalos. Porque Esteban recibió la revelación de Dios, que el evangelio de Dios es para salvar, para perdonar. Y usted sabe que el perdón cubre multitud de pecados. Cuando usted perdona, multitudes de pecados caen por tierra, se van a las profundidades del mar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted perdona, ese odio que había en usted, en su corazón, sale y ya no tiene más poder en su vida. Y ahí llega el Espíritu Santo de Dios a habitar dentro de ti, porque usted viene a ser un templo de Dios. Dios habita en un corazón limpio. Dios habita en un espíritu limpio, en una alma limpia. Usted no puede decir que Dios le habla. Usted no me puede decir que Dios le profetiza si usted tiene odio contra su prójimo, si usted tiene envidia contra aquel que predica, si usted tiene envidia contra aquel que anuncia el evangelio solo por ser usado más que usted. Si usted tiene envidia, usted no tiene el Espíritu de Dios, porque esos no son frutos del Espíritu Santo. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, cuando uno tiene el fruto del Espíritu Santo, se goza cuando Dios levanta a un siervo y lo usa para salvar las almas. Cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, se goza de ver cuando Dios usa a un siervo, a una sierva, orando por un enfermo y ese enfermo se sana. Usted se goza en el Señor. Pero si usted es envidioso y egoísta, créame que el Espíritu de Dios no puede hablar a su vida. Ni Él habita en usted, no se engañe, ni pierda su tiempo. Por más que usted profetice, por más que usted hable en lengua, porque usted lo que haga, pero si en su corazón hay envidia, odio y egoísmo y rencor, usted está perdiendo su tiempo como hijo de Dios. Tiene que aprender. Y si usted me dice qué debo de hacer para cambiar eso, vaya y doble dos rodillas, hable con papá. Dígale a papá: papá, dime en qué te estoy fallando, dime qué debo cambiar en mi vida, y Él te lo va a decir. No necesita que te lo diga el hombre. El mismo Espíritu Santo llegará a ti y te lo dirá. El mismo Espíritu Santo de Dios llegará a ti y te dirá: hijo, tú me estás fallando en esto. Hijo, ¿por qué no le hablas a tu hijo? Hijo, ¿por qué no le hablas a tu hermana? Hijo, ¿por qué no has perdonado a tu hija o a tu hijo y tienes ese rencor por muchos años? Tú, que tu padre falló contra ti en el pasado, ¿por qué no le perdonas? Va y le das un abrazo y lo buscas y le pides perdón y le dices: Padre mío, perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta, hermano, aceptar que si no perdonamos no podemos agradar a Dios? El Señor Jesucristo lo dijo: si vosotros no perdonáis, dice, vuestra ofensa, tampoco vuestro Padre va a perdonar las ofensas vuestras. El Señor dio la parábola del deudor. Recuerda la parábola del deudor. Así como el Señor perdonó al deudor primero, así nosotros también tenemos que perdonar. Recuerdo una vez predicando en Nicaragua, en un mercado. Yo tenía 17 años, yo predicaba en un mercado llamado Huanuca. Y Dios me entregó una revelación mientras predicaba el Evangelio de Cristo. Y el Señor me decía: aquí entre toda la multitud hay un hombre que anda buscando a un prójimo para matarlo, para asesinarlo, porque se metió a un negocio con él y el negocio no salió como tenía que salir.
y lo anda buscando para matarlo porque el otro no puede pagarle. Y el Señor me dijo, dile a ese hombre que está ahí, que anda buscando a su prójimo para quitarle la vida, que si él le quita la vida, yo le quito la de él. Porque él no es culpa del otro que el negocio no saliera como él quiso, ni tenía intención de robarle. Dile que lo perdone, porque si no lo perdona, yo tampoco lo voy a perdonar a él. Dile que si él toca su vida, yo tocaré la de él también. Y recuerdo, hermano, gloria a Dios, que el Señor me dijo, dile que yo también a él he perdonado muchas cosas que ha hecho, yo le he perdonado. Y entonces, hermano, se paró frente a mí un hombre con un semblante lleno de ira y me quedó viendo a los ojos. Y cuando me leí, quedé viendo, me dice el Señor, ese es el que busca a su prójimo para matarlo. Aquel hombre solo me quedó viendo y bajó su cabeza y caminó pensando. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios llegó a él. La palabra de Dios más cortante que una espada de dos filos. El Señor hizo la obra, tocó esa vida. Por eso es necesario que si Dios te ha llamado para predicar, dar palabra, no te detengas. No te detengas a hablar el evangelio de Cristo. Si Dios te ha llamado para evangelizar, si Dios te ha llamado a hacer su obra, no esperes. No esperes que el pastor te mande. No esperes que el ministro o la ministra te diga, vaya a hacer la obra de Dios. Usted vaya, porque fue la encomienda que Jesús le dio a usted. Y hacer discípulos, dice el Señor, y predicar el evangelio. Gloria a Dios. Y no se avergüence del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios y salvación para usted, para mí y para el que escucha. Porque si usted se avergüenza de hablar de Cristo, Jesucristo ahí en el cielo se va a avergonzar de usted. Cuando el Padre le pregunte a él, ¿usted conoce a fulano de tal? El Señor le va a decir, Padre, yo no conozco a él, no lo conozco. Pero si usted en su vida confiesa al Señor y predica a Cristo sin avergonzarse, usted sube a los buses y habla de Cristo, usted va a los parques, usted va a los mercados y predica a Cristo, así como usted confesó a Jesús, Jesús le va a confesar en aquel día y no se va a avergonzar. ¿Sabe qué le va a decir el Señor? Vení, bendito es mi Padre. Estas son las bendiciones que yo he preparado para ti, dice el Señor. Vea la importancia, hermano. Vea la importancia de vigilar, de ser vigilante. Porque a la hora que no pensemos, el Señor vendrá. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles, hermano, donde el anticristo está, hermano, por darse a conocer en la tierra. El engañador, el hijo de perdición está por darse a conocer a los hombres. Pero déjeme decirle, usted y yo que estamos preparados para partir con el Señor, usted y yo no vamos a ver eso. El Señor nos va a librar del día de la tribulación. Como dice en su palabra, bienaventurado el que guarda la palabra de este libro, porque yo lo libraré en el día malo, dice el Señor. Bienaventurado el que se guarda para mí, porque yo lo libraré en el día malo, dice el Señor. Y déjeme decirle que no es algo lindo cuando el anticristo venga, porque el anticristo se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Y si tú profesas ser católico, evangélico, o sea, de cualquier religión que profesa a Cristo, déjame decirte que el diablo te va a cortar la lengua. El diablo te va a hacer pedazos para que tú niegues a Jesús. Y va a ser más difícil, hermano. Es ahora. Ahora es el tiempo en que tú tienes que buscar a Dios. Ahora es el tiempo que tenemos que humillarnos a Dios. Ahora es el tiempo que hay que buscar a Dios en ayuno y oración, hacer vigilias, santificarnos, consagrarnos para el Señor. Cuando estemos en nuestro trabajo, pensar en Cristo. Cuando estemos paseando, pensar en Cristo. Porque a la hora que no pensemos, el Señor nos va a levantar. Vendrá un ángel y te tomará en tu regazo y te va a llevar contigo. Él te va a llevar. Él lo prometió. Usted y yo queremos llegar al Señor. Usted y yo queremos estar en las mansiones celestiales. Pues déjeme decirle, gloria a Dios, que el Señor lo dijo. El Señor dijo también, cuidado de los falsos profetas, dice que vendrán vestidos como ovejas en medio de vosotros, pero son lobos rapaces. Yo te digo en el nombre del Señor Jesucristo, aléjate de aquel que niega el arrebatamiento del pueblo de Dios. Aléjate de esa iglesia del diablo. Esa iglesia que predican que Cristo no viene a traer su iglesia. Aléjate de esa iglesia porque te están robando la bendición de Dios.
Están robando tu lugar que el Señor ha preparado para ti. Aléjate de esa iglesia que niegan que Cristo viene a traer su iglesia. Porque eso es lo que el diablo quiere que tú creas. De la misma manera que el diablo engañó a Eva, te quiere engañar a ti y a mí. ¿Ah? El diablo de la misma manera quiere engañar al hombre. Aléjate de las congregaciones que no les importa que no te santifique. Aléjate de las congregaciones donde no te llaman a orar. Aléjate de las congregaciones donde no convocan asambleas de vigilia y de oración. Aléjate de esas congregaciones donde no te enseñan la santificación. Aléjate de esa congregación. Corre por tu vida. Aléjate de esos lugares donde no te convocan a buscar al Señor. Porque dice el Señor Jesús que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de Dios. Aléjate de esas congregaciones donde aceptan la libertad del pecado, de la fornicación y del adulterio. Aléjate de los lugares donde permiten el pecado. Aléjate de esos lugares donde los profetas profetizan prosperidad. Aléjate de esa iglesia donde los profetas te profetizan cosas lindas, cosas bellas. Aléjate de ese lugar donde no te predican que te santifique. Aléjate de ese lugar donde no te dicen que te consagres para Dios. Porque, hermano, es triste eso, hermano. Ver la iglesia esperando una palabra. Que le den palabras solo para cosas terrenales. Si el Señor lo dijo. El Señor lo dijo. El Señor lo dijo, hermano. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el corrón corrompen, sino hacéis tesoro en el cielo. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, hermano, y que sea el Espíritu Santo de Dios que haya hablado en tu vida. Y recuerda, Cristo viene pronto. Habló contigo tu hermano José Martín Martínez, fundador del ministerio Cristo Viene para la Gloria de Dios. Y recuerda, el Señor está pronto por venir. Que la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso sea contigo. Queda con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.